¿Eres de los que cuando quieres aprender una cosa nueva te tragas tutoriales de YouTube incluso mientras estás limpiando tu disco duro? ¿Pasas más tiempo viendo cómo aprender alemán dormido que durmiendo? ¿Te estás jugando la vida por un tutorial de 30 minutos que podría resumirse en 2? Relájate. Hoy, en este vídeo, te voy a enseñar una automatización súper sencilla en la que simplemente subiendo los vídeos que te interesan a una playlist en YouTube y con ayuda de inteligencia artificial vamos a resumir esos vídeos y a traducirlos en caso de que estén en otro idioma para luego mandarlos a una hoja de Google Sheet en la que tengamos toda la información totalmente ordenada. Para que puedas aprender cosas nuevas en YouTube sin necesidad de darte maratones de visualizaciones, sin perder el tiempo y lo más importante, pudiendo ir al baño de forma totalmente relajada. Hola a todos, esto es I Am Guti, donde hacemos la inteligencia artificial fácil. Después de haber montado compañías en Estados Unidos y en España, ahora estoy ayudando a empresas y a particulares a implementar procesos de IA para hacer sus tareas más eficaces y rentables. Así que vamos a empezar. Bueno, pues vamos al lío. Lo primero que tendréis que hacer será abriros una cuenta gratuita en make.com. Make es un software súper útil que, si no lo habéis visto en mis otros vídeos, os sirve para conectar casi cualquier aplicación, cualquier software uno con otro para realizar automatizaciones. Entonces, como os digo, os abrís una cuenta gratuita en Make que os da 1000 operaciones gratuitas al mes. Para que os hagáis una idea, el sistema este que vamos a implementar va a consumir 4 operaciones cada vez que se analice, se traduzca y se resuma un vídeo. Son muy poquitas. Entonces tendréis para hacer, si solo lo usaseis para eso en Make, tendréis para hacer 250 vídeos con este sistema de forma totalmente gratuita. Aquí tenéis el escenario, no os tenéis que preocupar de nada porque este escenario lo podéis descargar abajo en la descripción del vídeo. Y en este escenario lo que estamos haciendo es que vamos a crear una playlist en YouTube donde vamos a subir todos los vídeos que nos interesen. Entonces, con eso lo siguiente que vamos a hacer va a ser que ChatGPT va a hacer un resumen de todos los vídeos que subamos con los puntos principales, los va a traducir si están en inglés o en otro idioma. Luego con esto vamos a ordenar toda la información creada por ChatGPT de una forma bastante estructurada con un JSON. Y finalmente toda esa información se va a pasar a una hoja de Google Sheets donde vamos a tener pues la URL del vídeo, vamos a tener el resumen del vídeo, de qué va el vídeo, quién lo ha creado, toda esa información para tener, como os digo, todo de forma muy estructurada y muy ordenadita. Entonces lo primero que tenemos que hacer pues va a ser crear una playlist en YouTube. Si no sabéis crear una playlist en YouTube es muy sencillo, vais a cualquier vídeo, por ejemplo vamos a tomar este de aquí, le dais a estos 3 puntitos, ponéis aquí añadir a lista de reproducción. Yo tengo aquí creadas ya una serie de listas, pero vamos a crear una nueva. Le vamos a llamar aquí, por ejemplo, YouTube. Esto, visibilidad, es muy importante que la visibilidad sea pública, porque si no, Make no va a poder acceder a los vídeos de YouTube. Y entonces le vamos a dar aquí a crear y ya hemos creado una playlist. Volvemos al escenario, aunque como os he dicho que no os tenéis que preocupar de crear este escenario porque lo podéis descargar en la descripción abajo, sí que tenéis que meter vuestros datos y vuestras credenciales para que el escenario funcione correctamente. Entonces, ¿qué datos hay que meter? Pues muy sencillo. Vamos al primer módulo, pinchamos aquí y aquí donde pone My YouTube Connection le dais a añadir, os pedirá que aceptéis la política de privacidad, le dais que sí, le dais aquí a firmar, a acceder con Google. Y simplemente seguid los pasos. Lo siguiente es el Playlist ID. El Playlist ID es muy sencillo. En la lista que habéis creado previamente vais aquí a la URL aquí arriba y esta mezcla de números y letras raras es el Playlist ID. Y lo pegáis. Yo ya lo había pegado. Y aquí abajo en el límite es el número de vídeos que va a analizar cada vez que se va a activar en el escenario. Le dais a Save y continuamos. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser conectar la cuenta de ChatGPT OpenAI a nuestro escenario. OpenAI os tenéis que abrir una cuenta en esta URL. Este no es el ChatGPT al que estáis acostumbrados a acceder de forma gratuita. Esto es lo único que sí que es de pago en todo este proceso, pero es muy barato. Tendréis que hacer un pago inicial de $5, pero yo hice un pago inicial de $5 hace un montón de tiempo, lo he usado bastante y fijaros, todavía me quedan 3,32. Entonces aquí, como os digo, os creáis una cuenta, metéis vuestros datos, vuestra tarjeta de crédito y aquí lo único que vais a tener que hacer va a ser ir aquí a Dashboard, vais aquí a API Keys, le vais a crear una
secret key, le ponéis el nombre que queráis y le dais aquí a crear. Copiáis esta API key y volvemos al escenario. Entonces aquí lo primero que hay que hacer es añadir vuestra cuenta que hayáis creado en OpenAI, le añadís y le ponéis el API key que hemos creado. Le damos a Save. Una vez que hemos conectado nuestra cuenta de OpenAI, lo siguiente, lo demás lo dejamos como está. Esto lo dejamos en Create a Chat Completion. El modelo dejamos el 3.5 Turbo porque es un modelo bastante eficaz y bastante económico. Esto lo dejamos en User y aquí le estoy metiendo el prompt, donde en esencia le estoy diciendo que de las variables, que son estos rectángulos negritos que veis aquí y que parten del primer módulo, pues que me tome el playlist ID y que luego de cada vídeo me lo separe en título y descripción, que de la descripción me analice la transcripción de cada vídeo, que me haga un resumen de 200 palabras, que me lo convierta en un JSON, que me lo traduzca al español y que me haga una estructura de un resumen inicial del vídeo, los puntos principales y la conclusión a la que se llega en el vídeo, ¿no? Le pongo aquí el ejemplo. Este prompt también lo tenéis aquí metido en el sistema, con lo cual no tenéis que preocuparos. Podéis luego modificarlo, lógicamente, si lo queréis hacer mucho más complejo, que se puede hacer. Y ya está. Aquí también dejaríamos esto, que el resultado que nos da ChatGPT lo queremos en formato JSON para que esté todo estructurado, el número de tokens 1000, la temperatura 0,5 y simplemente le damos aquí a salvar y ya tendríamos conectado nuestra cuenta de OpenAI y metido el prompt en el escenario para que ChatGPT nos analice los vídeos que estamos metiendo en nuestra playlist. Este siguiente módulo no le voy a dar mucha importancia, simplemente le estamos diciendo al escenario que me cree un JSON a partir de lo que me ha creado ChatGPT, del resumen que me ha creado ChatGPT, que es este de aquí y que es esto que aparece aquí. Esto ya os digo, está metido en el escenario, no hace falta que os preocupéis, le daríamos a Save y listo. Y finalmente el propósito de todo este escenario es tener los resúmenes de los vídeos que hemos puesto en nuestra playlist ordenaditos en una hoja de Google Sheet. Entonces para eso iremos a nuestro Drive y crearemos una hoja de Google Sheets. Yo a esta le he llamado resúmenes de YouTube y le he puesto estos encabezados: fecha, título, resumen del vídeo, los puntos principales, la conclusión, la URL del vídeo y el nombre del creador. Y volvemos a nuestro escenario de Make. Entonces damos aquí a este módulo, conectamos nuestra cuenta de Google con el sistema, que simplemente también aquí hacéis con vuestra cuenta de Google. Esto lo dejáis en Search by Path, en My Drive también, y aquí una vez que os hayáis conectado os aparecerán todas las Google Sheets que tenéis en vuestro Drive. Yo, como os he dicho, la mía la había llamado resumen de YouTube, aquí está, aquí aparece el nombre de la hoja, que es el Sheet 1, y le decimos que sí que contiene encabezados. ¿Qué encabezados son? Pues la fecha, aquí aparecería el título que hemos creado con el módulo JSON, y en los siguientes módulos de aquí aparece el resumen, la conclusión y los puntos principales, ¿no? Entonces, por eso hemos creado un JSON, para que la información esté perfectamente estructurada y se pueda organizar aquí en la hoja de Google Sheet de la mejor manera posible. Y luego finalmente la URL del vídeo, que aunque no nos la da en este primer módulo de YouTube, simplemente con que pongamos este texto y le añadimos el vídeo ID que aparece aquí arriba, pues nos va a dar la URL completa del vídeo, donde se va a poder clicar, va a ser clicable y nos va a dirigir a YouTube, como ahora veremos. Y aquí vamos a poner el nombre del creador de ese vídeo que aparece aquí abajo. Pues nada, con todo esto le daríamos a Save y ya tendríamos terminado el escenario al completo. Bueno, pues vamos a ver si todo este tinglao ha funcionado. Le daríamos aquí abajo a salvar todo el sistema y, como os recuerdo, habíamos añadido este vídeo a nuestra playlist de YouTube. Entonces le damos aquí activar y empieza a funcionar. Esta burbujita de aquí significa que cada módulo ha funcionado correctamente. Si pinchásemos veríamos el resumen de lo que ha hecho cada módulo y entonces vamos a ir a nuestra página de Google Sheets y vamos a ver qué es lo que ha hecho. Y aquí vemos que nos ha puesto la fecha del vídeo, la fecha de hoy, nos ha puesto el título, nos ha hecho un resumen inicial del vídeo, nos ha puesto los puntos principales del vídeo, una conclusión. Aquí nos pone la URL, que como os decía antes es clicable, veis aquí, se puede pinchar y aquí nos dice quién es el creador de este vídeo. Y vamos a probarlo ahora con un vídeo en inglés. Vamos a ir, por ejemplo, a este vídeo que está en inglés, le añadimos, le guardamos en nuestra lista, vamos aquí al escenario, le damos a activar otra vez. Vemos que ha funcionado bien el escenario, vamos a nuestra página de Google y vemos también que ha funcionado y que nos ha creado el resumen en español todo, con sus puntos, con su URL que aquí está,
y con el creador, que es el Dr. Eric Berg. Y el último paso que daríamos sería activar el escenario para que se active automáticamente sin que nosotros tengamos que estar dándole al play constantemente cada vez que subimos un vídeo. Entonces vamos aquí a este botón, decimos la periodicidad con la que queremos que se active automáticamente el escenario. Vamos, aquí te da varias opciones, nosotros le vamos a decir que se active todos los días a las 7:20 de la tarde, por ejemplo. Le damos aquí a Save, vamos a activar. Y como veis se pone ya en verde. ¿Esto qué hace? Pues lo que os digo, todos los días a las 7:20 de la tarde el escenario se activa y todos los vídeos que hayáis subido a vuestra playlist pasarán por todo este proceso, se hará su resumen y se añadirá a vuestra hoja de Google Sheets sin que vosotros tenéis que hacer nada ni preocuparos por estar dando la play ni nada. Simplemente esta hoja se irá actualizando de forma totalmente automática. Y para acabar, en caso que no lo hayáis visto en mis otros vídeos, os voy a contar cómo se cargaría este escenario, que como os vuelvo a repetir está bajo la descripción, cómo se cargaría en vuestra cuenta de Make. Le dais aquí a crear un nuevo escenario y aquí le dais a estos tres puntitos, le dais a Import Blueprint, seleccionáis el archivo que os habéis descargado abajo, que es este, le dais aquí a abrir, le dais a Save y por arte de magia aparece el escenario totalmente completo. Aquí lo que os digo, ya lo único que tendríais que hacer sería conectar vuestra cuenta de YouTube, vuestra cuenta de OpenAI y vuestra cuenta de Drive y de Google Sheets. Lo demás ya está todo totalmente metido y listo para empezar a funcionar. Bueno, pues ya habéis visto que con este sistema es muy sencillo aprender una cosa nueva sin necesidad de pasar horas viendo vídeos de YouTube. De todas formas, hoy en día y gracias a la inteligencia artificial ni siquiera hace falta ver tutoriales. En este vídeo de aquí arriba os enseño cómo con una herramienta nueva de Google se puede manejar cualquier programa aunque no tengas ni idea de cómo utilizarlo ni lo hayas hecho nunca antes. Muchas gracias por todo, espero que os haya gustado el vídeo, darle al like, suscribiros a mi canal y me podéis seguir en iaworkflow.com. Muchas gracias, hasta luego, adiós.